Muy buenos días, a continuación les vamos a presentar sobre nuestra pieza de revolución, de nombre Lurluk Hembra. Los integrantes: Cabrera Molina Brenda Yorlín, López Magaña Yoritzi, Robles Flores Enidu Uritzeni y Yáñez Hortelanos Diana. A continuación, Jenny Robles les explicaré sobre la función de nuestra pieza, la selección del material, el tipo de maquinaria y la normativa. Bueno, como había dicho anteriormente, el nombre de nuestra pieza es Lurluk Hembra. Su función principal es el uso de adaptar una aguja a una manguera. Para poder seleccionar en este caso el material, se analizaron y se tomaron en cuenta diferentes propuestas de qué material iba a poder ser más viable. En este caso se escogió el polipropileno, ya que es un material muy reconocido y utilizado por las industrias. Entre sus características principales se encuentra un rango de temperatura de 0 grados centígrados más 100 grados centígrados. Posee una gran capacidad de recuperación elástica, es resistente al agua hirviendo, es resistente a las aplicaciones de carga en un ambiente de temperatura de 70 grados centígrados sin producir deformación y muy buena capacidad para fluir, en este caso para el proceso de inyección. Las normativas principales que se encuentran para la pieza o las piezas estandarizadas en la ISO 4762 y 7380. El tipo de maquinaria de inyección será de manera horizontal. Es muy viable y muy compatible con nuestro diseño en el caso del molde y en el portamolde. Este es un proceso más utilizado en la fabricación de piezas de plástico por inyección. Esta se divide en tres partes: la primera, la unidad de cierre, la unidad de inyección y la unidad de control. Va a consistir en la fundición del material en una precámara para inmediatamente introducirlo en un molde donde solidificará y se enfriará en un tiempo determinado por su posterior extracción. En la parte inferior vienen los datos requeridos para este tipo de proceso. Ahora yo, Yurixi, me encargaré de hablar de la parte del molde. Al ser una pieza pequeña se reproduce 6 veces a lo largo de la placa del molde. Los canales de distribución con forma semicircular van disminuyendo en radio para aumentar la presión de la distribución de la inyección con el propósito de llenar las cavidades uniformemente. El molde también cuenta con las placas internas de refrigeración que ayudan a mantener el polímero a cierta temperatura al igual que el molde. También ayudan al momento de la expulsión de la pieza a disminuir la temperatura para evitar la deformación. Por último, nuestros moldes cuentan con un macho superior y un macho inferior. Esto ayuda a hacer la parte tubular transversal interna de la pieza. Me presento, soy Brenda Cabrera y bueno, hablaremos sobre los portamoldes y sus componentes, donde se dividen en dos, que es la parte fija y la móvil. Su objetivo es sujetar el molde por medio de placas que están relacionadas con el sistema de inyección, enfriamiento y de expulsión. Como podemos observar, cuenta con los siguientes componentes, que es el aro centrador, placa portafiguras, columnas, placa portafiguras de nuevo, placa expulsora, placa base, regle y punzones figura. Como bien indicamos, el portamolde se divide en dos, lo que sería la parte fija, donde pasaría el sistema de inyección, donde la nariz que está conectada al husillo pueda pasar por el centro de la pieza. Con ello el llenado será uniforme, teniendo los pernos que nos ayudan a sostener el molde predilecto y con ello que se inyecte el polímero. Después tenemos la parte móvil, donde se conecta con la parte de la rodilla de la máquina por medio de una placa estándar que genera el movimiento hidráulico. Al tener dos placas que tienen columnas y sus respectivos botadores, esto facilita la expulsión de las piezas moldeadas.
Los portamoldes están sujetos a estar normalizados, ya que se genera mayor practicidad en usarlos en casi cualquier máquina de inyección. Estos se clasifican por series y el que más es compatible con el nuestro sería la serie A, como el que se muestra en la siguiente imagen. Hablando del proceso de transformación, se necesita de acero, donde se requiere de ciertas características, como es la mecanabilidad, lo que es el ser templados, tener resistencia a la compresión, a la temperatura, a la abrasión con deformación reducida, tener una buena conductividad térmica, resistencia química y tratamiento térmico. Para ello es necesario identificar su proceso de transformación, donde sería un laminado en frío previamente tratado, como se ve en el siguiente cuadro. Posteriormente someterlo a un troquelado en frío, donde se necesitará de una matriz de perforado, donde va a separar el material circundante y las circunferencias, además de un doblado deslizante que por medio de una placa presiona la lámina metálica a la matriz, donde un punzón ejerce fuerza donde dobla el borde de la matriz, además de añadirle otros procesos como sea un fresado, rectificado, grabado, CNC. Habla Yáñez Hortelanos Diana. El diseño de la mesa, en primera se pensó por las medidas que tiene el molde y los demás componentes, como es el portamolde. No se toman en cuenta todavía lo que son las rodillas, la tolva y todos los demás componentes que conforman la máquina de inyección. El diseño de la mesa, pues de primero podemos ver que la tabla, bueno, la lámina tiene una media luna, un medio círculo, para que al momento de que se desplacen las dos placas del molde y arrojen la pieza, estas puedan caer. En la parte de abajo está una rampa que va a hacer que por gravedad estas caigan hacia la rampa y estas se deslicen hacia donde debe de estar. Y en la parte de abajo pusimos unos refuerzos para que no pase ningún tipo de accidente con la mesa. Para poder fabricar la mesa, pues básicamente necesitamos de dos procesos, uno que es cortar y el otro que es soldar, porque como en su mayoría está hecha de PTR, pues no hay tanto problema en que cada una de las patas simplemente se cortan a la medida y se soldan. Igual pasa lo mismo con las placas de la mesa y de la rampa. Tipo de soldadura. En primera vamos a utilizar un cordón por punteo porque es un perfil delgado y el electrodo será un aproximado de 332, que sería el mismo que de 2.4 milímetros o de un 16avo, porque estos requieren menos calor y menos amperaje para que se pueda unir bien el perfil delgado del PTR. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.